Muy buenos días, bienvenidos todos a La Brújula. Buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Buenos días, Beto Perdomo, nuestro operador que hace posible que esto salga en perfectas condiciones. Buenos días a todos los que nos están escuchando por el aire de Radio La Luna AM 1140 y también buenos días Corrientes y Chaco, con Radio Fénix, la 92.1 MHz, con nuestra amiga Mónica Colunga. Buenos días, Mónica, allí en Corrientes. Y también buenos días Radio La Paquita en Uspallata, Mendoza, en las alturas de nuestra cordillera. Buenos días nuestro amigo Gustavo Figini y Elvio, que hacen posible que lleguemos allí a las alturas. Buenos días a quienes están con las aplicaciones y quienes nos escuchan por internet, Mucha gente que hoy me ha enviado, digamos, cuando anunciamos el programa, me ha enviado mensajes porque hoy va a estar con nosotros Jorge Rulli. Jorge Rulli es un militante histórico, un hombre de la resistencia del peronismo, que durante ya los últimos años y muchos años viene trabajando en el grupo de reflexión rural sobre el modelo agropecuario argentino, un hombre, en fin, con una mirada muy clara sobre lo nacional, sobre lo popular, sobre la revolución. Vamos a estar hablando no con una persona más, vamos a estar hablando con un hombre mítico de nuestra historia, si se quiere, un hombre que realmente goza de un respeto extraordinario en las esferas de quienes no miran la política desde lo formal, no miran la política como una carrera, no miran la política lógicamente desde una mirada individual, sino desde una mirada colectiva y desde una mirada muy particular que con enorme placer reportearemos hoy, y me parece que va a ser una cosa más que interesante, que como siempre este programa trae cosas que yo creo que tienen sus particularidades. No quiere decir que Jorge no tenga difusión en otros medios, porque la tiene y porque además realmente es un hombre de enorme reconocimiento, pero hoy lo vamos a tener aquí en La Brújula. Bueno, temas del día. Bueno, hay un montón de temas del día. El sábado fue el 25 de mayo, O sea, se conmemoró el 209 aniversario de la Revolución. Una revolución que algunos tratan de negar, pero que fue una revolución que iba a dar origen más tarde a nuestra nación, a la República Argentina. Así es, una revolución que debería volver a ser orgullo de los argentinos, ¿no? Así es, y que, entre otras cosas, supongo yo, que algo estaba latiendo, aunque se hizo a nombre del rey Fernando VII, algo estaba latiendo. En 1776 se habían independizado las colonias del norte de Estados Unidos, de Inglaterra, y seguramente eso fue una de las fuentes inspiradoras de la Revolución de Mayo, aunque convivían otras. Un motivo fue que Napoleón había invadido España y ya el rey Fernando VII había caducado en sus funciones, entonces el pueblo, creo que hábilmente conducido por los Belgrano, Mariano Moreno, Castelli, en fin, toda aquella pléyade de revolucionarios. Eso sí que era una selección nacional, Era una selección nacional, entonces los tipos dijeron, bueno, me parece que el rey no funciona más, así que vamos a hacer una junta patria, y hicieron el primer gobierno patrio, allí aquel 25 de mayo de 1810, y a partir de allí se devino. ¿Y qué quería decir un gobierno patrio? Yo personalmente creo, porque esto va a dar origen a muchas cosas, creo que es un modo de vida. Es decir, no queríamos ser colonia, no queríamos ser súbditos del rey. No, queríamos vivir de otra manera. Y lo que la Revolución de Mayo es el origen de un proyecto de vida para los argentinos, proyecto de vida que todavía no hemos logrado. Pero atenti, paciencia, que solo pasaron 209 años. Paciencia. Y este miércoles próximo, el 29 de mayo, se cumplen 50 años del Cordobazo. 50 años. Quiere decir que yo, que me acuerdo bastante bien, porque incidió en nuestras vidas, en aquel momento tenía 12 años.
Vos también, Daniel, tenías Sí, 12 años. teníamos Y recuerdo, 12 años. recuerdo que veía las imágenes en aquel momento por Canal 13, muchas de esas imágenes, y Sergio Villarruel, que ya falleció, el padre del actual periodista Villarruel, que, hizo una cobertura, que si mal no recuerdo fue una cobertura excelente, sobre lo que fue aquella expresión genuina, donde los trabajadores de sindicatos muy importantes como las automotrices, como Luz y Fuerza, iban, y los estudiantes en aquel momento, no olvidemos que se estaba produciendo también en Francia, el Mayo francés, y acá se estaba produciendo el Cordobazo, que iba a conmover los cimientos de la dictadura, de aquel entonces, de Onganía. Juan Carlos Onganía, y que iba a producir un cambio de aire en la República Argentina. Esta lucha, esta síntesis entre trabajadores y estudiantes iba a tener también sus referentes máximos, Agustín Tosco, Atilio López, René Salamanca, Gregorio Flores, allá por 1969, y también iba a tener los antecedentes de los programas de la CGT de los argentinos, de La Falda y Huerta Grande. Quiere decir que es una fecha que vamos a tratar de rememorar en el día de mañana, y vamos a ver si podemos hablar con un cordobés, amigo personal, con quien, tuvimos algún tipo de coincidencia política en una fórmula allá por 1995, mi amigo de fórmula, Alberto Fonseca, cordobés, que vamos a ver si podemos sacarlo mañana para hablar más largo. Hay una frase de Agustín Tosco que dice que en las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y la fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres, ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las grandes aspiraciones populares, ya no se apagará jamás. Quizás es Tosco la síntesis más alta de una generación política, ¿no? Así es. Así que, mirá, hoy tenemos el reportaje a Jorge Rulli, como les decía. No vamos a hablar de aquello con Jorge, vamos a hablar un poquito más de actividad, de actualidad y de otras cosas, y de una mirada que siempre es bueno tener más de una mirada. Cuando el presidente Macri, en una demostración palpable de su ignorancia, habla de único camino, es como hablar de única mirada, es decir, que mi mirada sería la única aceptable. Eso es un rasgo de ignorancia, supina, ¿no? No, acá vamos a incorporar al programa una mirada que yo considero de una enorme lucidez, sostenida en una trayectoria ejemplar, y además que siempre puso el cuerpo en las diversas circunstancias. Así que eso es otro tema, pero también tenemos otros temas hoy, y uno de ellos es la masacre de San Miguel del Monte. Hay 5 detenidos, creo que no sé si a último momento habría alguno más, pero el secretario de Seguridad de la Comuna y 4 policías fueron detenidos, vinculados a la muerte de 4 jóvenes. Este es un tema que no habría que abandonar. Acá no hacemos policiales, evidentemente, pero es un tema que tiene que dar mucho para la reflexión. Cuando vos habilitás el gatillo fácil no solo es, como algunos creen, para matar delincuentes, cosa que a priori no correspondería, porque sería una condena a muerte de alguien que todavía no está en juicio, no ha sido juzgado. Así que ya estaría mal desde el comienzo. Pero muchas veces el gatillo fácil va sobre gente inocente, y otras veces el gatillo fácil va para ocultar delitos que hace la propia policía. Entonces, ojo con el tema del gatillo fácil. Patricia Bullrich, ojo que vos habilitás con todo esto de Chocobar y todo, habilitás, porque después decís, no, los que se portan bien y los que se portan mal. Matar nunca es bueno. Así que nunca se puede decir que uno puede asumir que en defensa propia
que cumpliendo evidentemente en una situación extrema se llegue a ese límite que es la muerte. ¿Sí? Sí, puede ser. Pero en principio lo que se defiende es la vida. En principio lo que se defiende son los procedimientos que a través de la promoción, de la prevención y de la disuasión nos permiten que el delito no se ejecute. Pero cuando el delito ya no es de parte de la sociedad civil, de particulares o de bandas, sino de la propia policía, ojo con eso, Patricia Bullrich, Ahí espero que, veremos si podemos hablar con alguien sobre este tema, aunque no somos policiales aquí, pero me parece que tiene una connotación política tan significativa que merecería un capítulo. Hoy está la Convención del Radicalismo, la UCR. ¿Qué es lo que dicen los medios? Bueno, que la UCR acordó un documento, que se discutirá esta tarde en la convención y que se mantendría en Cambiemos. Bueno, veremos, es probable que se mantenga en Cambiemos. Hay quienes allí adentro, y nuestro amigo Miguel Ponce ha dicho, Cambiemos ya fue, cumplió su misión. Realmente esa expresión hoy de un fracaso rotundo en la dirección del Estado, fracaso rotundo para la inmensa mayoría de los argentinos, no para el 2-3% del poder económico concentrado, que esos han ganado plata a raudales. Si usted tiene una petrolera, siga en Cambiemos. Si usted es transportador de gas, siga en Cambiemos. Si usted cobra la factura de luz, no que la paga, sino que la cobra, porque usted está asociado a Edenor, Edesur, etcétera, vote a Cambiemos. Si usted tiene una cabina de peaje que le roba directamente la plata a los usuarios de las rutas argentinas, usted vote a Cambiemos. Si usted tiene títulos de deuda externa, vote a Cambiemos. Si usted tiene un pariente que trabaja en el Fondo Monetario Internacional, vote a Cambiemos. Ahora, si usted no pertenece a esa élite privilegiada, si usted es como nosotros, gente común del pueblo que vive de su trabajo, que se levanta todos los días a laburar, que en fin, que tiene distintas actividades, que es un profesional, un industrial, un comerciante, lo que fuera, un productor agropecuario, una maestra, un enfermero, un médico, un director de escuela, lo que fuera, usted no vote a Cambiemos. Y si usted es dueño de un banco, no se haga ningún problema. Hace 30 años, hace 30 años que gobierne quien gobierne, usted claro, sale parado. Si usted, ahí puede, si usted tiene un banco, efectivamente. No vaya a votar. Pero ojo que hay algunos banqueros que dicen que no son banqueros, que no van a votar a Cambiemos. Ah, bueno, está bien. En fin, pero sí, si usted es un especulador financiero, un parásito social, vote a Cambiemos. Hoy el presidente ha inaugurado, para que no todas sean malas noticias, el Paseo del Bajo. El presidente junto a Vidal y Rodríguez Larreta, y nos dijo que este pavimento no es relato, es real. Las frases del presidente son de una sofisticación tal que uno diría, evidentemente le habla a chicos de segundo grado. Pero la obra está buena, la obra está buena porque descongestiona esa parte vía, del Bajo, sí, que se congestionaba entre camiones, automóviles, etcétera, etcétera. Así que la obra está buena. Ahora, le digo al presidente que el costo de esa obra es una milésima parte de la deuda que tomó. Yo digo para que no se agrande tanto, porque él dice que en realidad, como está en campaña Macri, nunca ha dejado de estar en campaña, jamás ha gobernado, dice que es con el dinero que antes se llevaban en los bolsos. En realidad, al margen del dinero que se llevaban en los bolsos, cosa que lamentablemente es una realidad incontrastable, aunque algunos quieren ocultarlo, pero es una realidad incontrastable. Lo cierto es que, por el contrario, esto se hace con dinero de créditos y, ojo, sería bastante interesante que una parte de esa deuda fuera a ese cemento real que él habla, porque en realidad casi toda esa deuda fue al parasitismo financiero
a los especuladores, a los bolsillos de los que fugan el dinero de la Argentina. Así que bueno, no sé qué va a hacer el radicalismo en su convención de hoy. Si se queda en Cambiemos, que se quede. Ellos elegirán su destino. Y lógicamente que si Cambiemos llegara a ganar, ojalá yo me equivoque, pero esa historia va a terminar mal en la Argentina. Porque la herencia que queda después de Macri es mucho peor de la mala herencia que recibió Macri. Efectivamente, en el 2015 la herencia no era buena. Por eso ganaron las elecciones. Si no hubiera ganado el oficialismo, ya la herencia no era buena. Pero aquella herencia era mucho más manejable que esta. Porque en todo caso eran un conjunto de distorsiones macroeconómicas que se resolvían por acciones soberanas del gobierno nacional. En cambio ahora, siendo la situación muchísimo peor, hay decisiones que están vinculadas al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que ya no son solo decisiones del gobierno nuestro, sino que son decisiones del gobierno de los Estados Unidos, que es el que maneja al Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo recuerdo que el presidente pidió que lo evaluaran al final de su gestión por sus resultados en torno a la pobreza, la inflación y la macroeconomía. Bueno, es un desastre. Digamos que no hubo una en la que haya aprobado, ¿no? Y no lo claro, decimos. Y por eso te muestra estas obras, que son obras importantes, pero que son obras menores. Es decir, hacer un paseo del Bajo, eso está bueno, pero, a ver, muchachos, esto no es, tecnológicamente, no es ningún avance científico, es un paseo del Bajo, punto. Entonces, yo creo que estamos en problemas cuando tenemos un presidente que, expresando quizás a los sectores más acomodados de la sociedad argentina, no se da cuenta que el sentido común de esos sectores es muy pobre. Es decir, tienen mucha plata y en eso son ricos, pero conceptualmente y emotivamente viven en la pobreza. Uh-huh. Y el presidente goza de la pobreza de quien efectivamente nunca ha tenido que lidiar con temas complejos. Yo hasta dudo de que sea ingeniero, mirá vos, porque no habla como ingeniero, ¿no? Es decir, algo de eso sabemos nosotros, Daniel, que venimos de la técnica, que algo hemos hecho en ingeniería, y en general los ingenieros están marcados por un desarrollo lógico de sus ideas. Y Macri no tiene un desarrollo lógico de sus ideas. Es decir, la gente que pasó por ingeniería está impregnada de matemática. Y no tiene un coño que ver. Yo no sé por qué los radicales se van a mantener allí, pero quizás el cuco de los Fernández los lleve a decir, bueno, hay que ir detrás de este otro cuco, que sería Macri. Bueno, yo creo que las especulaciones son de otra naturaleza. La verdad, lamentablemente, en la política argentina, los cargos mandan. Y eso nos ha llevado, en parte, a la situación en la que estamos. Así es. Bueno, y aparte, lógicamente, que en el medio hay... Bueno, Beatriz Arlo decía que Macri va a quedar como el peor periodo de 4 años desde el 83 a la fecha. Sin lugar a dudas. Entonces, el tipo va por la revancha, porque evidentemente todos los índices que vos tomes, todos los objetivos, están peor que en el 2015. La pobreza está peor, la inflación está peor, la deuda está peor, las pymes están peor, el mercado interno está peor, los jubilados están peor, los empleados públicos están peor. En fin, todo lo que vos revises y recorras está peor. Ni siquiera estamos superando en exportaciones lo que se exportó en la Argentina hace unos 8 años atrás. Habría que revisarlo. Y encima, te digo que en los últimos tiempos, las reservas, en los últimos 3 meses, las reservas bajaron 11.800 millones de dólares. Es decir, que prácticamente la última entrega del Fondo Monetario Internacional se fue toda de las reservas del Banco Central. Y estamos en
en la cubierta del Titanic. Esto no está firme porque ni siquiera macroeconómicamente esta gente llevó a que estuviéramos en una situación sólida macroeconómicamente. Ahora, sí hay algo que nos obliga a reflexionar de estos últimos 35 años, es que la Argentina necesita una nueva expresión política. Tanto el radicalismo como el peronismo están mostrando síntomas de agotamiento crónico, fundamentalmente en torno a las ideas, ¿no?, para desarrollar la Argentina del siglo XXI que necesitamos. Así es, así es. Una Argentina que tiene que unir la Revolución de Mayo, que es en última instancia un modo de vida, el modo de vida que deberíamos elegir los argentinos, vinculados al desarrollo tecnológico, pero no el desarrollo tecnológico subordinando el estilo de vida o la vida de los argentinos, sino el modo de vida de los argentinos poniendo la tecnología a su servicio. Bueno, Beto, ya hemos hablado un ratito, vamos a pasar el primer tema y después vamos a tratar de comunicarnos. Cuando finalices el primer tema, si te parece, vamos a tratar de comunicarnos con Jorge Rulli. Bueno, aquí seguimos en La Brújula, y nos llamó Jorge de Villa Tesay, que es oyente de la radio, por el tema del gatillo fácil. Él dice que el crimen está relacionado al narcotráfico, y que hay una película de Darín y Oscar Martínez, dice Jorge de Villa Tesay, en la cual se refleja algo parecido a lo que ocurrió en San Miguel del Monte. Así que bueno, efectivamente, Jorge, gracias por llamar a la radio al 4443-7424, comentarnos esto y decir algo que es gravísimo. El crimen está relacionado al narcotráfico. ¿Qué habrán visto estos chicos? ¿Qué habrán visto? Y toda la tarea de encubrimiento y de falsificación de la realidad por parte de la policía. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decir también que ya nos comunicamos con Jorge Rulli, después de haber escuchado a Silvio Rodríguez, una canción memorable, extraordinaria, con una poesía única, ojalá, y este gigante de la poesía y la música latinoamericana, que no siempre tiene la difusión que correspondería con el volumen poético y musical que él tiene, porque junto con Serrat, en fin, y 3, 4, 5, 6 más, son los grandes de la música de habla hispana, ¿no? O si se quiere castellana. Porque así que, bueno, creo que ya estamos a punto de comunicarnos. Vamos a decir también que en el plano internacional, la noticia por excelencia que va a tratar Daniel en la segunda hora del programa es esta disputa entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica. Y algunas cosas más. Y algunas cosas más. Supremacía tecnológica que, ojo, que es el fundamento para la hegemonía en el mundo. Lamentablemente, quienes buscan hegemonizar hacen del desarrollo tecnológico el fundamento para su hegemonía. Acá, la verdad es que el desarrollo de la tecnología en el marco del humanismo debería ser para el bienestar general, antes que para que un grupo tenga poder sobre el resto de las personas. Esto pone sobre el tapete política, dinero, monopolios, comunicaciones, poder. Así es, así es. Incluso dicen, tenemos a Jorge al aire. Buenos días, Jorge. Hola, Mario. Sí, ¿cómo te va? Sí, bien, bien. Bueno, me estaba acercando a la casa porque ahora se escucha mejor, ¿no? Bien, sí, acá te escuchamos perfecto en este momento. Bueno. Te quiero decir que hoy anunciamos a una cantidad de amigos que ibas a estar por la radio, y uno de ellos, Víctor de Genaro, mandó saludos, así que te los transmito, entre muchos, que supongo yo estarán, o espero que estén escuchando en estos momentos este contacto contigo. Bueno, dale, gracias, agradecerlo, sí. Bueno, Jorge, de hecho, ya hicimos tu presentación y no te voy a reiterar lo que nadie sabe mejor que vos, lo que fue tu vida. Pero a mí me gustaría empezar con una frase tuya,
que la dijiste en un reportaje y que vos decís algo así como que el propósito principal de la política siempre es elevar la vara ética lo más posible. Segundo punto, la lucha es por la autonomía de los pueblos, nunca por conducirlos. Tercero, la lucha revolucionaria se da siempre en los márgenes, nunca en el centro, nunca por el poder, siempre desde las sombras, desde las penumbras, desde los márgenes. Bueno, hasta ahí ya seleccionaste lo más políticamente incorrecto de mi pensamiento y ya me pones con 3 pelotas un peso a tirarle. Bueno, tremendo. ¿No tenés otra frase más, más polémica? Sí, que ha salido el sol. Si te das cuenta que, claro, es todos esos pensamientos, sí, que por supuesto los asevero, los comparto, pero están bien distantes de esta durísima realidad que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. O por lo menos del modo en que muchos jóvenes se forman en la política. Yo me he encontrado que al decir que la militancia debería ser un servicio, más de uno me atacó porque no están de acuerdo directamente, ¿no? Porque piensan que hoy la militancia debería rentarse de alguna manera, y bueno, es un hecho, ¿no? Entonces tenemos que ya no es un problema teórico, quiero decir, es un problema que cuestiona a muchos, ¿no? No son aseveraciones teóricas, no se dan en un campo puramente especulativo. Uh-huh. El último proceso de lo que mal se llama populismo en América Latina, en definitiva ha sido, yo hoy a la mañana recién lo debatía con un compañero, y en el estilo de Prada Alcoreza, boliviano bastante genial que analiza estos temas, sería como decir que una generación intentó asaltar el poder y el poder los fagocitó, ¿no? Así es. Entonces ahora ya no tenemos un problema de ideología de derecha e izquierda, sino que tenemos un problema, dice Prada Alcoreza, de juegos del poder. Y esto poco tiene que ver con las izquierdas y derechas de las que hablábamos. Hoy es un tema del poder. Bueno. Una suerte de dialéctica donde yo quiero tomar el poder, pero el poder me termina tomando a mí. Sí, claro, eso, ¿no? El poder termina tomándonos. Y entonces, de veras, yo sentí algunas de estas cosas, las viví en diferentes lugares y experiencias, pero siempre con un modo, trato de preservar esa cosa del insight. Recién le contaba a un amigo esto de que yo tuve un insight en Madrid, por ejemplo, que alguien me dijo tenés que ver el puerto chino, y el puerto chino era monstruoso, eran 200 hectáreas, no sé, de antiguos puertos españoles comprados por los chinos, y adentro había galpones inmensos con 3 pisos de container, más restaurantes chinos como los que yo vi en China, no como los restaurantes que hay aquí en el barrio chino, que son para extranjeros. Eran realmente de chino, se comía con palitos, ¿viste? Y la comida era otra, los olores, todo, bueno, pero bueno, en la parte de esta de los containers, que estaban todos reventados, encontré de todo. Uh-huh. Y aparte de que yo venía de los abruzos de ver a los antecesores de mi abuelo, y el culto, y venía con la presencia del culto al Padre Pío, que es un campesino que nunca habló más que de esa zona y que nunca habló más que dialecto, uh-huh. Pero que se elevaba cuando tomaba misa, la iglesia siempre lo ocultaba porque no tenía cómo presentar el modo en que sangraban las manos, los pies, ¿viste? Bueno, ahora se ha convertido en una festividad, ¿no? Claro, porque hay un rédito comercial en torno, ahora se murió, ya no jode. Claro. Pero bueno, y yo venía con toda esa impresión y me encuentro de pronto un container reventado, pero un container enorme, lleno de rosarios del Padre Pío hechos por los chinos, en pequeñas cajitas, abrías la cajita y desenvolvías un rosario, ¿comprendes? O sea, sí. Y yo allí caminando por esos lugares, esas avenidas llenas de containers, tuve el insight de que todo lo que se llama el populismo a lo largo de América Latina había permitido eso, ¿no?
nosotros posibilitamos que China se convirtiera en fábrica del mundo. En fábrica del mundo, porque ahí había de todo, de tornos a cepillos de dientes, a brochadoras. No, era impresionante, porque era la entrada a Europa, ¿comprendes? De China. Y son miles de containers que tienen de todo, ¿no? Entonces hay que verlo y sentir ahí que todo eso viene de América Latina, o sea, en el sentido de que los obreros que hicieron eso se alimentaban con carne de cerdo, que nosotros alimentábamos con piensos, y que eso reconfiguró a la Argentina, pero también reconfiguró a Cuba, a Uruguay, a Perú, porque todos de alguna manera se acomodaron en una etapa de comercio con las corporaciones internacionales globales que servían a China, y eso necesitó un relato de izquierda, de la antigua izquierda entre comillas, ¿comprendes? Sí, sí. Entonces, bueno, las cosas no se dan de manera aislada, se dan en América Latina, se dan siempre en simultaneidad y en semejanza, porque somos una patria inconclusa, ¿no? Entonces nos parecemos muchísimo, y para entender lo que nos pasa, lo mejor es a veces ir a otro país, como hice yo alguna vez, creo que te conté, que me tensionaba mucho el kirchnerismo, no podía entenderlo hasta que, bueno, fui al Uruguay y me di cuenta que era un proceso, se daban procesos semejantes en todas partes. Podría haber ido a Brasil y lo mismo, o a Bolivia, bueno, con la diferencia de que digamos la dialéctica o la diacronía propia de los procesos de la posguerra en muchos países se había diferenciado de las propuestas de la Revolución Cubana, ¿no? Vargas, Goulart, Brizola, en Brasil sería un filium diferente al de Lula, Dilma y otros, ¿no? Entonces el conflicto ahí no se dio tan doloroso porque el anterior se diluyó, se fue perdiendo y surgió uno nuevo, ¿no? En la Argentina fue muy doloroso porque el proceso se dio dentro del mismo movimiento peronista. Claro. Y el choque entonces fue muy cruel, ¿no? Porque hubo no solamente la muerte, los atentados, la lucha armada, sino también el entrismo, y el hecho de que, bueno, hoy lo que se llama peronismo quedó en manos de toda una dirigencia que en realidad la mayoría estuvieron en la Plaza de Mayo gritando contra Perón ayer, en aquel 1 de mayo del 74, y bueno, entonces una dirigencia peronista con cola de paja, y hoy a mí me parece que discutir si Alberto Fernández es peronista o no tiene sentido, como tampoco tendría sentido discutir si Boudou lo fue alguna vez, vienen de la UCD, es evidente, son operadores políticos que se acomodan a las circunstancias, ¿no? Con mucha habilidad, y entonces a veces, por eso también en el libro que acabo de publicar, La agonía del peronismo, creo que es más honesto cerrar un capítulo, ¿no? Esto es otra cosa. Y vos, Jorge, ¿a qué atribuís esto? ¿Lo atribuís a podríamos decir, a que el proceso militar mató gente y la ausencia de esos militantes causó esta suerte de agujero negro? ¿O lo atribuís a que todo el progresismo ha sido ganado por una cultura del consumismo, en definitiva, de que esto se trataría nada más que de elevar el consumo de algunos sectores? ¿O considerás además que podrían ser parte de un plan a partir del cual la propia pobreza y el asistencialismo genera poder político? ¿Por dónde lo ves vos esto? Este fenómeno. Sí, prefiero siempre abrir interrogantes, ¿no? Porque yo también voy cambiando. En algún momento, quizá por una cierta actitud airada, que deseaba molestar al otro en la polémica, ¿no? Yo hablé de una generación escarmentada. O sea, se convirtieron en reformistas porque fueron escarmentados con la violencia, las desapariciones, el horror. Pero viéndolo a lo largo de América Latina, por ejemplo, no es el caso de Nicaragua, por ejemplo, donde, ¿no? Comprendes, a lo mejor es injusto,
Claro. A lo mejor en la Argentina fue parcialmente, el escarmiento fue importante, pero en realidad esa generación de los años 70 abandonó la postura revolucionaria en todas partes. En la Argentina podría justificarse por la represión horrible, pero en realidad se dio en muchos países en simultaneidad. O sea, pasaron de la lucha de clases a la lucha de géneros, pasaron de Marx o del Che Guevara a la CLO, y es un tema continental, ¿no? Sí, y bueno, y pasaron además en la pérdida de ideales a un grado de corrupción y de toma del Estado como botín para los propios, para la propia tribu, como dice Prado Alcoreza, dice cuando se abandona el postulado revolucionario, entonces se piensa solamente en la propia tribu y se piensa en tomar el poder como para hacer uso de él, de sus recursos. Sí, sí. Hay, por supuesto, criterios generales que no cambian, ese deseo o esa convicción de que es necesaria la burguesía nacional, con la diferencia que ahora pretenden ellos ser la burguesía nacional. Entonces se forma en base, la nueva burguesía nacional se forma en base al chofer, al amigo del banco, y ahí tenés los Lázaro Báez y sí. Bueno, esto se repite a todo lo largo de América Latina, ¿no? Es decir, los revolucionarios intentan convertirse en una burguesía nacional que discuta el poder global, pero a través de la apropiación del Estado, del robo y de la corrupción. No hay solamente una avaricia consumista, hay también hay una voluntad política pero de sentarse en el G20 como es raro, ¿no? Ya no son el otro día veíamos una crónica sobre el viejo anarquismo, qué distante está, ¿no? Aquella gente que podían desvanecerse de hambre teniendo un maletín lleno de dinero, y cuando le preguntaban por qué no se había tomado una sopa en un restaurante, decía, no, porque ese dinero es del sindicato, no es mío. Qué bárbaro, bueno, sí. Esa vara ética desapareció totalmente, ¿no? Hoy el propio Hugo Moyano, bueno, algunos dicen que su fortuna se calcula en más de $1.000 millones, ¿te das cuenta? Son hombres que pueden sentarse en el plano internacional junto a los poderosos del mundo, realmente, como se podía sentar Néstor. Creo que era la gran aspiración de Néstor sentarse en los círculos del G20 como uno de las grandes fortunas, como hoy podría sentarse la hija de Chávez, del comandante Chávez, bueno, ¿Y cómo es esta metamorfosis? Efecto, ¿Cómo se explica esta metamorfosis que sí. de los ideales más puros, podríamos decir, de los sueños y de aquella utopía de transformar la sociedad para una sociedad más justa, más igualitaria, Cambió, se pasa a esta situación donde, bueno, tienen consumos, vicios, ambiciones, que son realmente muy contradictorias con lo que se aspiraba por aquellos tiempos. No hace mucho Luis Matini, que reemplazó a Santucho en la conducción del ERP, comentó, dice, nosotros robábamos bancos, ahora esta generación le roba a los pobres, ¿no? Porque le sacan una parte a los planeros. Sí. Es miserable, es una mezquindad, pero bueno, es así, ¿no? Es como que se ha naturalizado hoy la pobreza. ¿Cuánta gente vive de la pobreza? Si fíjate que Mauricio Macri la ha tercerizado, o sea, el dinero antes se lo daba a los intendentes, ahora se lo da. Firmaron contratos con 3 organizaciones piqueteras y el 28% del dinero se les entrega en concepto de gestión y administración. La cosa y nadie protesta, ¿no? Es impresionante, porque alguien calculaba el otro día y me decían, estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Sí, una fortuna. Y claro, ¿cómo no van a poder movilizarse con flotas de cientos de ómnibus o tantas cosas, o tener flotas de camiones para la basura? Son empresas, ¿no?
y nos hemos acostumbrado y los cambios los vemos, son graduales y hemos perdido la memoria de cómo era la política en otra época, ¿no? Que era como no solamente un acto de servicio, era casi un sacerdocio, ¿no? Claro. Y bueno, yo recuerdo que en una oportunidad debatí estos temas, fue una conversación muy interesante con Grabois, pero hace años, estaba Cristina todavía. Y fue muy interesante porque yo le cuestioné al MOCASE, al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, pero se lo cuestioné desde un punto de vista que pudiese, dentro del marco de un diálogo, ¿no? De un diálogo, digamos, afectuoso. Entonces yo le dije, mira, yo me pregunto, a ver si vos me podés responder. Yo le digo, los ecologistas tan menoscabados, o ambientalistas, tantos grupos que realmente no tienen mucha visión política, ¿no? Pero que actúan por sentimientos. Yo le dije, han detenido cantidad de topadoras o de máquinas poniéndose delante, arriesgando la vida, y yo te reconozco que a lo mejor no tienen mucha conciencia política, pero tienen ese coraje de ponerse delante de las máquinas. Le digo, y vos estás de alguna manera expresando, representando o respaldando un movimiento campesino que tiene muchos años de lucha, que tiene el respaldo de la vía campesina, le digo, y su base, su cuartel está en Quimilí, y ahí no quedó un árbol, hermano. Le digo, nunca pudieron parar las topadoras. Me dijo, pero esa no es tarea de los dirigentes, me dijo. ¿Cómo? El de arriesgarse, arriesgar su vida, ponerse delante. No, si no lo hace la gente, ¿por qué lo van a hacer ellos? Me dijo. Y me di cuenta que era honesto en la convicción que tenía, que no era la mía. Y yo me sentí un viejo de otra época, porque imagínate, en mi época había que ganarse el puesto de dirigente arriesgando el pellejo. Efectivamente. Jorge, te habla Daniel de Abrantes, acá compañero de Mario en la radio y, hola, Daniel. Y en la militancia también. Te quería hacer una pregunta. Nosotros acá estamos siguiendo con mucha atención por algunos datos salientes del discurso político y también de lo que está haciendo el gobierno de López Obrador. ¿Cómo lo estás viendo vos? Ay, Dios, mira, a ver, yo te cuento una cosa. Hará 3 años tuve una oportunidad de ir a Chiapas. Yo, confundido porque no conocía bien la situación, me preocupé de que en la radio local me diesen una credencial de periodista, que la agrandé y me la plastifiqué para colgármela del cuello, como para que la viera algún francotirador de lejos, más o menos. Me preocupé de todas las garantías de poder de pasar por esa prueba. Bueno, éramos unos cuantos, éramos un equipo. Bueno, cuando nos logramos alquilar una combi, que resulta que era la combi que decía el Ejército Zapatista de Liberación, tenía unas siglas por ahí. El chofer, que era militante salvadoreño, nos explicó que era la combi que usaba el comandante Marcos generalmente cuando salía de Chiapas. Bueno, no había... Pero bueno, dentro de todo nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos para pasar los cercos militares, dándonos a conocer como periodistas, como prensa. Bueno, no hay cercos militares. En torno a los caracoles zapatistas, todo era el Morena, o sea, era López Obrador, era toda dirigencia marxista-leninista. Estuvimos en la realidad donde mataron al maestro Galeano, lo mataron sindicatos que pertenecían a la vía campesina, que eran de izquierda, marxistas. Una gran sorpresa. El propio gobernador o intendente de Chiapas era del Partido Verde, un partido de izquierda. Bueno, ahí también tuve otro insight y sentí lo que era el kirchnerismo, el progresismo, el rol que cumplía, comprende, frente a los que levantaban la bandera de autonomía, de no vanguardia, sino de
de que no somos la voz de nadie, sino que cada uno tiene derecho a tener su propia voz, todas estas cosas de la pequeña burguesía revolucionaria de los años 60-70 que se han replanteado profundamente ahí en esa zona de Chiapas, ¿no? Yo subestimaba también aquella ceremonia de que en los actos la gente subía al palco, decía algo y bajaba por el otro lado. Es un ejercicio pedagógico simple para gente que no conoce de política mucho, pero que necesita experimentar que el que sube al palco baja, el que sube baja, del palco como del poder. Bueno, todas esas cosas aprendí a valorarlas allí y me di cuenta que el problema no era el cerco militar como yo imaginaba, sino el cerco de una izquierda progresista que ahoga, que lo tienen ahogado y lo tienen contra la pared. A los zapatistas realmente no tienen mucha posibilidad de extenderse al resto de México, porque el resto de México está americanizado y está bajo la droga y está bajo estos parámetros de populismo de izquierda, digamos, que se acomoda y que es funcional al nuevo capitalismo global o postglobal y funcional a la posmodernidad y todas estas cosas tan complejas que se van dando y donde el zapatismo quedó como una especie de testimonio moral muy duro, pero un poco anacrónico, quizá porque no ha podido encontrar una manera de avanzar o de desarrollarse en medio de este mundo de creciente complejidad y de pérdida de ética, ¿no? Entonces, López Obrador, yo lo veo así, lo veo, ¿cómo te dirías? Lo veo casi como un kirchnerismo número 2, yo así lo kirchnerismo 2, en el sentido, lo que a lo mejor podría ser Cristina si volviera, o sea, una fase superior del viejo populismo funcional al capitalismo global. Y creo que hoy hay que enfrentarlo con posiciones teóricas antivanguardistas, replantear las memorias de lo que fue el pueblo, la resistencia popular o la resistencia peronista en el 55, ¿viste? Los liderazgos venían de la base, nadie aceptaba que alguien te condujera, ¿no? Era el bastón de mariscal en la mochila y bueno, y cada uno lo tenía y cada casa era un fortín. Bueno, todas esas nociones que han desaparecido a partir de un sector revolucionario que impuso sus pautas, yo creo que hoy tienen que ser revisadas. Yo he revisado incluso la muerte de muchos líderes sindicales como Klosterman, como Bandor, como Rucci, por supuesto. Yo hoy me pregunto, se los eliminó desde una perspectiva revolucionaria, donde se los veía como un estorbo, o fue parte de una lucha de clases en la cual se disputaba la construcción del movimiento obrero. Cuando vos lo ves a Pérsico al mando de cientos de comederos donde la gente satisface su hambre mínimamente, te das cuenta que en realidad lo que sufrió el gobierno de Cámpora y de Perón fue una lucha de clases interna donde a sangre y fuego se disputó la conducción del movimiento obrero. Yo creo eso, ¿no? Y en ese sentido, la muerte de Galeano, en la realidad, que es uno de los caracoles más profundos del zapatismo, en la selva, expresa lo mismo. Ahí está cayendo la señal. El grueso de la Jorge. realidad. Hola, Jorge. Ya no somos zapatistas. No, hola, Jorge. Estamos, sí. No se escucha bien ahora. No se escucha bien, me estaba alejando de los perros, pero bueno. Ah, sí, se estaba perdiendo la señal y... Bueno, perdón, entonces, esto es importante. Yo, en la realidad, que es la parte más entrañable de la selva lacandona zapatista, descubrí que el grueso de las familias de la realidad ya no son zapatistas. O sea, ¿cómo se combate al zapatismo? Bueno, se le ofrece de todo. Es decir, si necesitas una vaca, te la dan. Si necesitas un caballo, te lo dan. Si necesitas un plan,
los carteles por todas partes, guardapolvos preescolares, útiles escolares, todo gratis, y colas de campesinos, por ejemplo, recibiendo fertilizante químico, que nosotros paramos para hablar con ellos y les decíamos, ¿para qué quieren fertilizante químico? Bueno, hace años que los recibimos, claro, hace años. Ellos tienen una cosa que se llama la milpa. En la milpa, que es de una antigüedad considerable, porque es de la época indígena, en la milpa se mezcla el maíz con el poroto y el zapallo fundamentalmente. O sea, el maíz le da la estructura donde se toma el poroto, y el poroto crece. Vos ves las flores rojas del poroto a la altura de 1 metro, 1,5 metros del maíz. Se trepa en el maíz y aporta el nitrógeno al suelo. El zapallo, que crece entre el maíz, le da una cobertura e impide el desarrollo de malezas. ¿Comprendes? Es un proceso natural. Claro, pero es una complementariedad entre 3 plantas americanas, que esto fue descubierto hace miles de años, y eso es perfecto, es un equilibrio maravilloso que se recompone cada año. Bueno, vos le pones un fertilizante químico a eso y desactivás todo el proceso microbiano del suelo, ¿comprendes? Entonces es como una droga, ya no podés dejar de usarlo. Y entonces esto es lo que hacen en Chiapas. Y los campesinos, por ignorancia, algunos aceptaron el fertilizante porque te lo regalan. Y a partir de ahí esto también es la contrainsurgencia, ¿comprendes? Es la guerra contrarrevolucionaria. Sí. Te dan el fertilizante químico y vos anulás los procesos microbianos del suelo que te permiten autonomía. Bueno, pero también en el tema del alcohol, por ejemplo, el zapatismo dice no beber alcohol, no pegar a las mujeres. El gobierno te dice, te regalamos el alcohol, le podés pegar a las mujeres, necesitas un caballo, necesitas una vaca, te damos lo que vos quieras. Es muy difícil resistirse a esto. Entonces, en la realidad, donde habrá, no sé, unas 500 familias, 300 ya no están con el zapatismo, ¿viste? Entonces, y ahí ves las dificultades y ves que el cerco ya no es militar, el cerco es de otro tipo. El cerco son los merenderos, es el acostumbrarse a la gente, el sacar a la gente a la calle para decir, los planeros también necesitan un aguinaldo. Y vos decís, claro, sí, claro. No, lo revolucionario hubiera sido, los planeros no tendrían que haberse ido de Santiago del Estero, de Formosa del Chaco, hay que volver, y hay que replantar el impenetrable, y hay que volver al sistema de chacras, donde los chicos vivían, y a las escuelas rurales, donde había familias. No. Hoy la contrainteligencia, el contraespionaje, la contrainsurgencia, lo que te propone son salidas inmediatas, soluciones aparentemente reales, pero que en realidad te van enterrando en vida. Sí. Porque vos, a ese campesino trasladado violentamente por la soja al Gran Buenos Aires, primero lo encontró a Delía, que Delía le vendió la casilla en un lugar donde no tenía ni siquiera un hospital cerca ni una escuela, nada. Después llegó el narco, llegó el puntero del PJ, la hija se le fue de prostituta, el pibe se le hizo sidósico, se le hizo, ¿entendés? Y las familias se van destruyendo, el hombre se terminó dejando a la mujer yéndose. Conozco infinidad de casos así, porque el grupo familiar no soportó pasar al conurbano profundo ante sus enormes riesgos, ¿viste? Venían de sociedades rurales, campesinas. Bueno, todo esto fue premeditado, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos, ahora es muy difícil volver atrás, ¿no? Yo creo que va a haber que hacerlo. De hecho, lo están haciendo miles de jóvenes constantemente, pero en algún momento va a haber que tomar una determinación. Jorge, acá tenemos problema de tiempo, pero yo no sé si vos, porque acá tenemos que ir a la tanda de la radio. Sí. Yo no sé cómo está tu tiempo y tus posibilidades, porque si no, después de la tanda, si vos querés, ¿la podemos seguir? ¿Me llamás de nuevo o me quedo? No, te llamo de nuevo. Te llamo de nuevo en unos minutos. En 4 o 5 minutos te llamo. Hasta luego, chao. Perfecto, Jorge. Seguimos. Bueno, aquí con Jorge Rulli, con reflexiones que no son las habituales que escuchas en todos lados.
que te llevan a pensar. Así que bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos la conversación. Aquí seguimos con Jorge en Rulli. La Brújula, el programa de todos los lunes y martes de 12 a 14 horas por Radio La Luna. Y seguimos conversando con Jorge Rulli. Jorge, ¿estás allí? Sí, hola Mario. Bueno, perfecto. Siguiendo un poco en la línea de lo que veníamos hablando y trayéndolo a temas de actualidad, porque te quiero hacer varias preguntas más. Hoy a la tarde tenemos la convención de la Unión Cívica Radical, que todos los medios dicen que va a confirmar su pertenencia a Cambiemos. ¿A dónde voy con la pregunta? Sí. El radicalismo nace con la Revolución de 1890 y podríamos decir, sintetizando la frase de Irigoyen, es la causa contra el régimen, el pueblo contra la oligarquía. Hoy, aparentemente, va a quedar atada a esa oligarquía, siguiendo a un Mauricio Macri que realmente ha sido desastroso en su gestión, en sus políticas. En el peronismo no ha pasado exactamente lo mismo, pero hay alguna similitud, si se quiere. ¿Te parece que son procesos como inevitables? ¿Que la causa cuando llega al poder se transforma un poco en el régimen y es como que es un círculo vicioso que se repite? Puede ser, pero no lo veo como, no quisiera verlo como inevitable, no. Yo creo que a ver, que tendríamos que trabajar mucho estos temas. Es imprescindible que por lo menos algunos los analicemos y pongamos y hagamos resaltar la verdad sobre tanta mentira, porque en realidad, fíjate que ni siquiera es la misma oligarquía, ¿no? Claro, no es la misma. El radicalismo no se da cuenta, pero el peronismo hace como que no se da cuenta, pero en realidad ambos han respaldado totalmente a una nueva oligarquía, la oligarquía de los Elstein, de los Wertheim, de los Midlen, que no tienen nada que ver con los apellidos patricios de origen vasco que caracterizaron a la vieja oligarquía, ¿no? Los Alzagonzuelo, Sanchorena. Un cambio, una transfiguración, una reconfiguración de la Argentina que ha sido, motorizada por aquel decreto 125 que nada menos que Lustó lanzó y que creo que va a estar hoy en la convención ¿no? O va a ser uno de los temas, y que en aquel entonces nosotros tenemos la información de que el que lo había motivado y le había dicho que era hora de actuar fue Eduardo Elstein, que a su vez es el dueño del departamento donde se va a ubicar Néstor Kirchner en Puerto Madero para dar la pelea contra el campo. O sea, Elstein estuvo muy presente en toda esa pelea y fue el que ganó y el que se llevó los réditos, ¿no? Él, Wertheim, Grobo Copatel, sobre todo, que terminada la lucha del campo confesó que tenía más tierras en Brasil que en la Argentina, ¿no? Se convirtieron en una oligarquía del Cono Sur y ahora ellos hasta la sociedad rural es de ellos, no la han comprado. Fíjate que en algún momento la sociedad rural le ofreció a Grobo Copatel integrar la fila, o Copatel le dijo que no, gracias. Sí. No le interesaba, tanto al poder que tienen que no les interesa mezclarse con les basta con que sus hijos se casen con alguna hija de abolengo, ¿viste? Ya hay una mezcla que se da en la sangre, pero la vieja oligarquía ha sido desplazada de todo poder, ¿no? A tal punto que yo a veces recuerdo que el Parque Pereira Gola, con el que Perón le quebró la genealogía a una de las familias más poderosas, si no me equivoco, tiene 11.000 hectáreas. 11.000 hectáreas. El Parque Pereira Gola en La Plata, eso hoy día no significa nada, ¿no? Cualquiera de estas familias tienen 500.000, 1.000.000. Hugo Sigman, ahí donde se ahogó Santiago Maldonado, ahí del otro lado de la ruta, tiene 1,5 millones, 750 de Silvia Gold y su mujer, y otras 750
que son de él. O sea, no, es incomparable el poder, ¿no? Y sin embargo seguimos hablando de la oligarquía vacuna, como si existiera, ¿viste? No existe más. Claro. ¿No? Y bueno, y además yo veo que tanto el Cambiemos como el radicalismo, inclusive la Baña, ¿no? Escuchaba el otro día a un diputado alegre que dice ser el asesor de la Baña y que siguen defendiendo la soja, ¿no? Hay como un criterio un poco suicida, porque la soja a $200 o a 10.000 pesos en Rosario nos condena a nuestra economía, ¿no? Claro. Y sin embargo no hay un pensamiento nuevo con respecto. Fíjate que el otro día leía un artículo que decía que las exportaciones de carne a China no tienen techo. O sea que evidentemente que la estrategia tendría que ser repoblar de vacas el campo argentino, pero todo el progresismo habla contra la oligarquía vacuna, se mezclan los vegetarianos en algunos espacios de radio proclives al vegetarianismo, se ataca que la Argentina vuelva a ser productora de carne, es muy loco, ¿no? Y no tenemos, yo no sé, yo lo he hablado con algunos políticos con los que se puede hablar todavía, y me dicen que no realmente ninguno de los candidatos tiene una propuesta válida, ninguna propuesta tienen, o sea, porque la situación de la Argentina es muy grave. Entonces vale la pena preguntarle a Massa o Alberto Fernández, bueno, ¿qué piensan hacer? No tienen la menor idea. No, pero tampoco hay una demanda de la población, No, la población no pregunta qué va a hacer este presidente. Claro, porque estamos al borde de un colapso. Es impagable la deuda. El año 20 y 21 parece que lo que tenemos que pagar es monstruoso. Sí. ¿Con qué lo van a pagar? Se supone, ya aquí es opinión personal, y lo único que tenemos con lo que podríamos saldar esas deudas es con gas. Y el gas lo tiene Techín, claro que no solamente La Baña puede conseguir el respaldo de Techín, ¿no? Techín podría arreglar también con Alberto Fernández, se supone, pero no hay cómo sacar ese gas, no hay ferrocarril, no hay gasoducto. Mauricio Macri por una interna le ha cortado los subsidios, ¿no? Sí. Entonces ha parado, si se dejó de hablar de Vaca Muerta porque en la medida que Vaca Muerta pareciera respaldar a La Baña, entonces la interna se suspendieron los subsidios a Vaca Muerta. Realmente es como que las internas políticas nos evitan que salgamos por las pequeñas posibilidades que tenemos como país, ¿no? El fragmento obnubila la totalidad, ¿no? Sí. Bueno, creo que me fui un poco del tema, ¿no? Sí, no importa, pero está bien, son reflexiones que son de gran valor y me gustaría... Cuesta entender esto. Yo hace años, me acuerdo, estábamos en Radio Nacional y se seguía hablando sobre la cámpora, ¿no? Hablando contra la oligarquía vacuna. Y yo comenté un día, acabo de pasar por la calle Florida y veo que había un menú para ejecutivos en el restaurante de la Casa de la Sociedad Rural. Y no era muy caro. Yo le dije a mi mujer, te voy a invitar porque para conocer el palacio yo no lo conozco por dentro. Pero debe estar en la lona para tener un menú para ejecutivos, ¿comprendes? Porque el valor que tiene esa casa de la calle Florida son los archivos del toro Tarquino, que eso es muy valioso como museo, pero ¿a quién carajo le importa hoy la genealogía de un toro cuando vos comprás, te haces traer el semen de cualquier lugar, el nitrógeno líquido de cualquier lugar del mundo, ¿comprendes? Y además no hay vaca, el problema es la soja, no. Entonces lo que importa hoy para el sojero, que cada vez gana menos porque cae el precio de la soja por diferentes motivos, entre ellos la guerra comercial, ¿qué le importa? Usar la última semilla de Monsanto y no pagar la propiedad intelectual.
esta es la batalla. La soja intacta, no pagarla. Monsanto responde como puede, claro. A un sojero de Gualeguaychú le aplicó $50.000 de indemnización por todo lo que le usó la semilla sin pagársela. Es evidente que si el nuevo gobierno pretende un reconocimiento internacional, vos no podés tenerlo si no pagás la propiedad intelectual de las cosas que usás. Tenés que ser China. Claro. China en otra época sí, te hacía un ventilador Westinghouse y lo único ponía Made in China, ¿viste? No pagaba nada, pero hay que ser China para hacer eso, ¿no? Sí, te tiene que dar las relaciones de fuerza. Ahora aquí, fíjate, claro, entonces yo estoy preguntando, bueno, toda esta lucha por la nueva ley de semillas, en realidad la viene empujando un grupo de sojeros que quiere usar la tecnología de Monsanto y no pagarle la propiedad intelectual. Y lo que le ofrece a Monsanto es, bueno, arreglate con el Estado, que el Estado te dé regalías. O sea, Monsanto habla con el Estado, con el gobierno, y le dice, los sojeros no me quieren pagar. Y yo calculo, el Estado le dijo, bueno, Monsanto, calculame cuál sería tu pérdida, qué es lo que vos querés ganar. Y Monsanto le dijo, unos 8 o 9 millones de dólares es lo que estoy perdiendo porque los sojeros no me pagan la semilla. Entonces el Estado le dijo, bueno, convengamos regalías, estas son regalías, lo otro es propiedad intelectual. Entonces, en vez de 9 te pago 8, 7. Bueno, en algún momento Monsanto llegó a un arreglo, pero lo que pasa es que esa regalía la pagamos todos. Yo digo, ¿y por qué tengo que pagar la parte del sojero que quiere usar la semilla de Monsanto y no se la paga? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué no planta cebada o lino? ¿Por qué tiene que usar la última semilla de soja de Monsanto? ¿Se entiende? Pero bueno, esto no es fácil de entender. Entonces hay un sector de la izquierda que dice, no, la nueva ley de semillas no es solamente respecto al uso propio de la semilla intacta de Monsanto. También se está discutiendo la semilla campesino indígena. Y ahí es donde vos decís, pero estos son o se hacen, ¿no? Uno se pregunta, ¿son o se hacen realmente? Porque y se empieza a confundir todo, pero es propio de esta época, ¿no? ¿Comprende? Sí. Se puede mezclar el tipo que es líder marxista de un movimiento campesino con el sojero que quiere usar la semilla de Monsanto, y el público que no entiende nada, y los políticos que le dan la espalda al campo y se bloquean ante cualquier cuestión rural, se bloquean, entonces no entienden. Es grave, porque el otro día lo escuchaba a Lanata que, digamos, hizo como un arrepentimiento público. Dice, al final, dice, nosotros nos reímos del campo, lo menospreciamos, pero después resulta que vivimos del campo. Y sí, es así. Claro. Entonces viene una sequía o viene una inundación y está todo el mundo asustado por la cantidad de cómo van a disminuir las retenciones, ¿comprende? Porque disminuye el volumen de exportación, y entramos en crisis como consecuencia de un sector al que no le prestamos atención, y yo creo, y sobre todo en el caso de Mauricio Macri, está la incapacidad de pensar un nuevo modelo porque el modelo de la soja está agotado, por muchas razones, sobre todo por la resistencia a malezas. Hay que usar cada vez más Roundup. El Roundup vale cada vez más. La soja a su vez vale cada vez menos. El suelo está agotado. Necesita fósforo. El fósforo es carísimo. Hay que traerlo de Marruecos. Bueno, ¿cuál es la solución? El gobierno no atina a proponer nada. Si el municipio de Gualeguaychú propone un tránsito local de la soja al pastoreo racional, Mauricio Macri va a Gualeguaychú a decir que es válido fumigar las escuelas rurales, y entonces confronta con un juez local que había prohibido envenenar a los chicos, una cosa de locos. Pero es más de locos que el gobernador de Entre Ríos, Bordet, algo así. Sí. Bueno, en simultaneidad firma un decreto que es profundamente ilegal, donde desconoce estas acordadas y medidas de la Corte para decir que es válido fumigar las escuelas. O sea, la oposición coincide con el oficialismo en que
si no fumigamos las escuelas rurales se pierden fuentes de trabajo, lo cual es mentira, ¿viste? Sí, claro. Entonces, y a su vez los ojeros de Paraná emiten una declaración diciendo que ya es hora de retirar las escuelas rurales del campo. O sea, hay que vivir en la ciudad, y el que no se jode, porque las escuelas rurales ocupan un terreno y obstaculizan la fumigación aérea de los campos, ¿comprende? Bueno, están todos de acuerdo en esta locura. ¿Y qué es lo que tendría que decir la oposición o los que proponemos un cambio? Bueno, consensuar con los productores, porque al final los que están saliendo de la soja para entrar en el pastoreo racional son los más audaces, que se atreven a volver a vivir al campo. Porque si vos tenés vacas, tenés que volver a vivir al campo. Y necesitas peones, y necesitas un herrero que te haga la torre de molino para el bebedero, necesitas comprarte un brete hoy debe valer 1,5 millones de pesos, no cualquiera los tiene. Claro. Y no hay un plan del Banco Provincia para proveer los bebederos, los alambrados, todo lo que necesita un tipo que quiere volver a tener vacas, salir de la soja. Y además, desde el punto de vista ecológico, si vos volvés a las vacas, volvés al bosteo y recuperás el suelo. Porque el suelo lo que necesita son 4 o 5 años de bosteo para recuperarse, más que fósforo traído de Marruecos. ¿Se comprende? Claro, sí, bueno, sí. Entonces todo es un proceso en el cual yo veo que el productor está muy solo, porque el gobierno es incapaz de producir un plan. Lo que queda del peronismo con minúscula está atado al modelo sojero, que reemplazó a Perón por Grobo Patel. Es dramático lo que decís. En general el periodismo no termina de entender qué pasa con el campo, y realmente de vuelta volvemos a esta cosa de la autonomía. ¿Por qué no dejamos que los propios productores, los que toman la iniciativa en el cambio, nos digan qué es lo que se podría hacer? Hay neorurales que han tomado la posta, ¿viste? Hay gente que, en buena parte inspirada por los discursos que teníamos en el CRR, alquilaron tierras empobrecidas por la soja, que ya nadie las arrendaba. Te hablo del sur de Santa Fe. Y bueno, y metieron gallinas, ¿entendés? Alambraron y metieron 600 pollas. Y van todos los ojeros a ver cómo les va, porque ellos están todos preocupados. Se acabó la fiesta de las 4x4, o sea, todos están muy angustiados. Bueno, y esta gente que ha hecho, se ha metido las pollas, me decían el otro día, tengo huevo, como dólar a futuro, pero lo mío es el huevo a futuro. Tengo no sé cuántos meses ya vendido los huevos que todavía no produje. Qué bárbaro. Porque no hay quien produzca alimentos. Y ya compraron varias chanchas preñadas, y impresionante, porque es alguien que viene de la ciudad, tiene capacidad de innovar, fue alentado por el discurso nuestro y le va muy bien, y los ojeros van viendo cómo le va a él para ver si se atreven a hacer lo mismo, ¿comprende? Porque no saben cómo salir del modelo, del modelo obsoleto de la soja, en que los metió Grobo Patel, y que fue el primero en que abandonó el modelo, porque la empresa la cerró y se dedica a otra cosa, ¿comprendes? Pero yo veo que lo siguen llamando de Radio Nacional para que nos explique qué es lo que nos pasa y qué tendríamos que hacer. A él, que nos condujo a esta encerrona. Sí. O sea, pero incluso el ex decano de la UCA, de la Universidad Católica te digo, convocó a Grobo Patel y a su hermana y armaron una escuela de agronegocios dentro de la UCA. Creo que se llama Fernández, ¿no? el Tucho Fernández, que dicen que es amigo del Papa. Bueno, a mí me quedó por preguntarle, bueno, ¿y qué pasó? Porque ahora él dejó de ser decano de la UCA, creo que está en La Plata. ¿Y a cuánta gente indujeron a hacer soja y ahora no son capaces de decirle cómo salir, ¿no? Claro. ¿Cómo es esta relación con Grobo Patel? Que no siendo católico le dieron una cátedra en la Universidad Católica, que ahora está proponiendo el trigo transgénico. ¿Y por qué entendés vos que el poder político no se mete con este tema? El trigo transgénico, bueno, que muchos católicos opinan ahora como
opinaban los sojeros en el año 97-98, que la soja convencional es sustancialmente equivalente a la soja transgénica. O sea, esto de sustancialmente equivalente es una categoría muy obsoleta que se usaba a principios del siglo anterior. Digamos, si vos tenés un tomate, vos decís, si el otro tomate es rojo como este, más o menos lo probás y tiene un gusto parecido, es sustancialmente equivalente. O sea, es equivalente en los fenotipos. Pero ahora que manejamos el ADN y que tenemos una visión de otro tipo de las cosas, no podemos usar esa categoría que quedó anacrónica, porque hoy vos decís, la soja convencional sí, es muy parecida o casi igual a la soja transgénica, pero con la soja transgénica los japoneses no pueden hacer tofu. Entonces no es igual, ¿comprendes? Porque ellos tienen que calificar o tienen que, ¿cómo te diría? Necesitan cultivar soja convencional en el medio oeste norteamericano, controlado por ellos, por empresas japonesas, para tener la garantía de soja, porque si no, no pueden fabricar tofu. Entonces, ¿qué es el tofu? Perdóname. Sí. ¿Qué es el tofu? El tofu es un queso vegetal. Ajá. Que se vende muchísimo en el mundo. Casi todos los vegetarianos usan el tofu. Ajá. Porque te reemplaza la carne, la proteína de la carne. Uh-huh. Pero se hace con soja, con la vieja soja convencional, no con la transgénica, porque no sale no se fermenta igual. Uh-huh. El tofu es una fermentación muy prolongada, hecha con la soja. Comprende decir, y hoy me salen católicos a decir que el transgénico que propone Grobo Copatel, el amigo de Tucho Fernández, sería sustancialmente equivalente al otro tofu, al otro trigo, y por lo tanto no afectaría el sacramento de la Eucaristía. Pero ¿y quién lo decidió esto? Yo digo, esto no es serio. De casualidad lo encontramos en un documento del año 2017, investigando documentos. Es un documento de la Congregación del Rito Divino, que emite un dictamen contra la soja, contra las hostias industrializadas que necesitaban los que sufren la enfermedad esta que no soportan, celíacos. Los celíacos. Entonces cuestionan las hostias celíacas porque deberían tener trigo, dice, aunque sea una partícula del trigo verdadero. De lo contrario, los celíacos tendrían que tomar la Eucaristía con el vino, ¿comprendes? Pero ahí innecesariamente añaden, aunque sea una partícula diminuta de trigo transgénico, de trigo verdadero, que podría ser genéticamente modificado en el año 17, cuando todavía no había aparecido la opción de validar un trigo transgénico en la Argentina. Claro. Y cuando en el año 2004, Monsanto, ante ahí te pierdo, la opinión pública y de Greenpeace y de muchas organizaciones importantes del mundo, convino o se comprometió a cajonear definitivamente un trigo transgénico que tenía Monsanto. Y hay documentos internacionales que prueban esto, que hay un compromiso moral de no tocar el pan. En este caso no es por la Eucaristía, sino por el pan. No se metan con el pan ante el criterio adverso de la opinión pública europea. Monsanto aceptó retroceder y guardó su semilla para siempre. Bien. En el 2004. Ahora, en el 2019, acá un sector de esta nueva oligarquía, porque son uno es Grobo Copatel, el otro es Sigman, que Sigman viene del Partido Comunista, siempre fue un militante de la Fedesz, ahora es uno de los hombres más ricos del mundo. Es el dueño del Dipló en la Argentina. Bueno, ellos dos proponen un trigo transgénico. ¿Comprendes que? Sí. Bueno, Mauricio Macri les dice, posterguemos una decisión porque en principio Brasil, que es el destinatario de nuestras exportaciones de trigo,
ya dijo que pequeño transgénico no nos compraría. Entonces, ante una excusa vil, como de que no podríamos exportarlo, como acá no se trata de política, ¿viste? No se trata de la moral ni nada. Entonces, Mauricio Macri dice, por ahora posterguemos una decisión. Y ahí está. Una cosa, pero increíble. ¿Entendés? ¿Comprendes? Sí, digamos, la Argentina, en los límites del mundo, tiene derecho a cambiar el pan, porque es imposible evitar la difusión de un trigo transgénico. Y la Argentina, cuando el mundo central convino encajonear para siempre un trigo transgénico, la Argentina tiene derecho a tomar por su cuenta esto. A mí me recuerda mucho aquello de... No, ahí te pierdo. No se ve en la Argentina porque, digamos, nosotros, es un gobierno autónomo, es la autodeterminación de los pueblos, nos lleva a solucionar el problema de la represión a nuestra manera. No se metan con nosotros. O sea, déjennos matar y desaparecer personas. Hoy te lo dice Bolsonaro. Bolsonaro dice, la Amazonía es brasileña, no se metan, es un problema nuestro. Dice, la vamos a devastar. Sí. Y el mundo va a mirar cómo los argentinos liberan un trigo transgénico o van a devastar la Amazonía y no tenemos derecho a decir nada. A mí me parece que no es así, ¿viste? Porque... Jorge, te pierdo, Hola. En Bolivia, en Uruguay. ¿Y por qué no puedo pelear ahora por defender la Amazonía? Aunque no sea brasileña, ¿se entiende? No, sí, perfectamente. La militancia también tendría que replantearse algunas. Ayer fuimos internacionalistas y ahora dije no, pero sí, el 20% de la población venezolana emigró. Pero bueno, hay que respetar, es la autodeterminación de los pueblos. Tenemos un gobierno, no podemos decir nada. ¿Cómo no podemos decir nada, hermano? Sí. A mí me parece que yo no estoy tomando postura a favor o en contra. Digo, no podemos dejar de opinar. Además es nuestra patria grande. Así Dejó es. de serlo. ¿Cómo es la cosa, no? ¿Por qué en la época de Salvador Allende podíamos estar allá y colaborar y trabajar o no? Sí. Y ahora no podemos opinar sobre Bolsonaro. ¿Cómo? Me parece que también son cuestiones polémicas, que son productos de época, por supuesto, pero que me parece que tenemos que cuestionar. Bueno, Jorge, el tiempo también ahora se nos ha ido. Creo que las reflexiones que nos has dejado son muchas y profundas. Y desde ya que te agradecemos. Y lo que sí me gustaría, 2 palabritas sobre lo que vos crees, por qué la Argentina no discute, no debate un modelo nacional, es decir, un proyecto de nación. ¿Qué entendés vos? Y sería con eso la última pregunta, y desde ya muchísimas gracias por haber participado en este programa, y desde ya que te vamos a volver a llamar en otra oportunidad. Sí. Bueno, yo veo como una enfermedad, como una crisis, de que todo el mundo está en el fragmento. No quiero debatir. Hola. Siempre podés tener razón, pero podés estar equivocado en el conjunto, ¿no? Y es muy difícil, desde el matrimonio homosexual, el pañuelo verde, decir quién tiene razón cuando no tenés en cuenta el proyecto, pero se ha perdido de vista el proyecto. Quizá en buena medida por la traición y el colapso del peronismo, que ha dejado de ser peronista, abandonó sus mejores tradiciones. Hoy es sobre todo el pejotismo, la unión vecinal, son partidos dedicados a la pobreza, es decir, es la industria de la pobreza nada más, o de la conurbanización del territorio, y bueno, hemos perdido de vista el objetivo y entonces nos quedamos en lo parcial, y en lo parcial nadie acierta realmente, no. Acertar en lo parcial puede ser peor que no acertar, puede ser un fracaso total en función de ese proyecto nacional que no somos hasta ahora capaces de construir entre todos. O sea, no podemos construir un nosotros, en definitiva, y ahí estamos, ¿no? Y esa es la frustración. Sí, estamos tratando de cambiar eso. Bueno, Jorge... Un abrazo, les agradezco muchísimo el espacio. Un abrazo y hasta siempre. Un gustazo. Chau. Chau. Bueno, hasta aquí con Jorge Rulli. Vamos a pasar un tema y después vamos a ir cerrando el programa. Estamos, más allá de alguna imperfección técnica que, bueno, siempre ocurren en las comunicaciones, sobre todo en la Argentina,
Jorge tiene la particularidad de reflexionar de manera profunda y estamos poco acostumbrados a reflexionar de manera profunda y sistémica. Esto último que él dice, cuando vos podés acertar en una partecita, por decirlo así, es decir, compro una rueda de un coche, pero no es para el coche que estoy queriendo fabricar, entonces esa rueda, por buena que sea, no sirve. Entonces aquí cuando se toma, en lugar de tomar el todo, el conjunto, de ver cómo se van desarrollando las partes dentro del conjunto, dentro de un sistema, dentro de un modelo, dentro de un proyecto, bueno, se va improvisando y lógicamente que el corto plazo es lo que impone, a ver si, qué sé yo, en el plano rural si planto soja, en el plano de las tasas de interés, a ver si levanto las tasas de interés al 70 y pico % para pagar el dólar durante 4 meses, a ver si llego a las elecciones, todo cortoplacismo, todo improvisación, todo mamarracho, y me parece que él nos ha invitado a una reflexión de otro tipo, mucho más profunda. La pobreza la resuelvo con un plan social, ¿no? Y algún día lo vamos a invitar, lo vamos a ir a buscar allá a su zona, a su casa, y lo vamos a traer a la radio para tenerlo aquí, que siempre se va a escuchar mejor estando con nosotros. Pero me parece que es una convocatoria, y de hecho me han llegado varios mensajes, desde Mendoza, desde acá, desde Moreno, acá voy a pasar un pedacito porque de Mario Morales, entre otros, Hola Mario, un abrazo le mando para Jorge Rulli, que 2 veces estuvo aquí en la agrupación Martín Fierro de Moreno dando una charla sobre el glifosato. Lo hizo acompañado en... Bueno, aquí, y me llegaron otras también, donde efectivamente llama a la reflexión. Yo creo que la Argentina hay que volverla a pensar, hay que charlar, hay que discutirla, que no puede agotarse en la cosa menor y que realmente se puede vivir tan bien en este país. Y cada punto de vista aporta un conocimiento, aporta una mirada que complementa la realidad, ¿no? A mí me parece realmente muy interesante. Y hay un cuestionamiento de él muy fuerte al orden político vigente y en particular al peronismo. Dice que ya no es peronismo. Sí, un poco lo que decíamos también en antes, ¿no? Cuando te planteaba que de alguna manera estos últimos 35 años están mostrando el agotamiento de un sistema político, de cómo se expresan las fuerzas políticas en la Argentina y la necesidad de que emerja algo nuevo, ¿no? Así es, algo nuevo que tiene que emerger, que nosotros vamos a tratar de trabajar en eso, que emerja algo nuevo, que no viene a reemplazar, viene a sumar, viene a aportar elementos, pero que tienen que ver justamente con esta idea del proyecto. Es muy difícil. Ahora, algunos creen que el proyecto es de una vez y para siempre, que vos escribís un proyecto y ya está, es eso. Entonces después choca con la realidad. Es un continuo escribir. Un proyecto es un continuo. Un centro de planificación es un continuo reelaborar sobre la base de la información, sobre la base de los debates, sobre la base del intercambio de opiniones. Sobre la base de los datos que te va mostrando la realidad. Jorge Rulli nos dice, ojo, se está agotando por todos lados. Vos fíjate que sembrar soja transgénica cada vez sale más cara, porque por las malezas hay que echar más veneno sobre la tierra. Va agotando la tierra, pero además en el extranjero cada vez te pagan menos porque va bajando el precio de la soja. Entonces es un modelo que se agota, y acá parece que no se dieran cuenta, cuando en realidad necesitaríamos un Estado súper activo, con un INTA, que no le preguntamos por el INTA, que también sea súper activo, básicamente para ponernos al tanto de que esto no es, la producción de alimentos no es una tarea de cortísimo plazo, juego un número a la ruleta o me compro un billete de lotería a ver cómo sale. Es un proceso continuo que tiene que tener una perspectiva de corto, de mediano y de larguísimo plazo, porque la producción de alimentos va a seguir siendo esencial dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 y dentro de 100 años. Entonces no se pueden agotar los recursos hoy, desertizando territorio, contaminándolo, generando condiciones realmente que vos decís, pero ¿a dónde nos lleva todo esto, no?
Y me parece que esa reflexión falta en la Argentina. Todos viven en el corto plazo. Mañana juega Independiente, ayer ganó Boca. El miércoles y hasta allí llega mi mirada, y tengo el jueves por ahí voy a ver un estreno en el cine, y ya eso es apoteótico porque estoy planificando de acá el jueves. Claro, sí, la falta consuetudinaria de la planificación en la Argentina. Y bueno, y ese es un defecto de la dirigencia política, en fin. Bueno, ¿qué podemos decir en estos pocos minutos de este tema que nos quedó, que es la disputa de Estados Unidos-China con base en lo tecnológico, en el 5G, la quinta generación? Bueno, lo que podemos decir realmente es mucho, pero vamos a tratar de simplificarlo y por lo menos tirar los títulos. En la semana del 20 de mayo se produjo una noticia que conmocionó a los usuarios de tecnología, y fue la prohibición de Donald Trump a las empresas americanas de comerciar con la empresa Huawei. Uh-huh. Para los que no saben, Huawei es un gigante de la tecnología china, una empresa productora de teléfonos que ya está también incursionando en la Argentina con bastante fuerza. Laura tiene un teléfono Huawei. Mis hijas también. Y además es el principal productor de redes de 5G. 5G es la quinta generación de tecnología de comunicación inalámbrica, que es lo que hacia lo que vamos en términos de tecnología de base para Internet. Esta tecnología va a permitir cambiar profundamente el uso y aumentar el uso de la Internet a través del Internet de las cosas y de la incorporación de de la incorporación de cada vez más elementos de la vida a la gestión de Internet. Y en esta carrera tecnológica los chinos están disputándole y le están ganando la punta a Estados Unidos. Esto los ha puesto en alerta, y a partir de ahí se dispara este conflicto que desde ya le pega a la opinión pública mundial, porque pensemos que solamente en 6 meses en 6 meses del año pasado, Huawei vendió 109 millones de celulares. Se calcula que hay más de 300, 400 millones Huawei activos en el mundo. Hoy es la segunda productora de teléfonos, y obviamente quien tiene un teléfono Huawei quiere saber si lo va a poder seguir usando, más allá de el mega conflicto entre China y Estados Unidos, ¿sí? Uh-huh. Conflicto que por supuesto ya está mostrando otros ribetes, porque bueno, si los americanos avanzan sobre Huawei, China avanza sobre Apple, y además la mayoría de los componentes tecnológicos americanos se producen, por lo menos en partes, en China. Por ejemplo, baterías o otros elementos centrales se producen en China. Y bueno, todo esto hace que esta trama sea una trama mucho más compleja. Se espera que tenga alguna definición en la próxima reunión del G20, pero es interesante porque pone en la escena, o digamos en la cotidianidad, ¿sí? Pone un tema del que a veces hablamos, pero que lo vemos un poco lejano, ¿no? Que es esta disputa por la vanguardia tecnológica, que es esta disputa entre monopolios de la economía mundial, ¿no? Y el alcance que tiene esto, porque uno de los problemas que se le generaba a Huawei era que iba a poder, digamos, tenía vetado el uso de toda la tecnología de Google, ¿sí? Con lo cual estos teléfonos iban digamos, a no poder entrar en el sistema Android y todas las aplicaciones de Google, aplicaciones que usamos la mayoría de los mortales cotidianamente, ¿sí? Uh-huh. A través de los buscadores, del YouTube, de las distintas plataformas de Internet. Bueno, esto nos muestra realmente el papel que está ocupando en nuestra vida cotidiana estas tecnologías, y el poder que tienen en el mundo actual estos conglomerados y estos monopolios. Y también nos llama la atención en esos términos, ¿no? Es decir,
nos estamos convirtiendo cada vez más dependientes de la tecnología, ¿sí? Uh-huh. Y esto también es un tema para reflexionar en profundidad, ¿no? Así es, así es. Bueno, acá las últimas informaciones son que se está empezando a armar la convención del radicalismo, que empezaría a las 14 horas, o sea, en pocos minutos. Han llegado los principales líderes, recién estaba entrando Martín Lustó. Todo indicaría que van a ratificar su pertenencia a Cambiemos. El gobierno sigue de cerca todo lo que está aconteciendo allí en la Unión Cívica Radical, porque, entre otras cosas, hay algunos que reclaman cambios en el candidato, es decir, ir en Cambiemos, pero que Macri no sea el candidato. Hay otros que plantean, bueno, que sea el candidato, pero que el vicepresidente sea de la Unión Cívica Radical. Hay otros que dicen, bueno, pero estamos en Cambiemos, pero hay que modificar la integración de Cambiemos, incorporando a otros actores de la vida política y social de la Argentina, lo que yo veo muy difícil, porque ¿quién se va a sumar a una alianza que ha fracasado desde el gobierno? Ahora, se habla mucho de alianzas y de cuestiones electorales en esta convención, y aparentemente se habla poco del desastre en el que nos ha asumido Cambiemos, ¿no? Yo creo que ahí hay un sector, que es el sector más progresista, que es el sector que lidera Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, nuestro amigo Miguel Ponce, en fin, toda una playa de tipos progresistas realmente, que están viendo lo mal que está el gobierno. Y justamente Ponce decía que él iba a hacer un informe al inicio de la convención con la finalidad de poner blanco sobre negro o negro sobre blanco los temas concretos de este fracaso del modelo Macri, que fue un modelo que fue pensado, Daniel, con la idea que, con un diagnóstico errado. Ellos pensaban que los problemas de la Argentina se debían a la presencia de Cristina y del populismo en el gobierno. Y que ¿cuál era el problema principal? La falta de inversión. Entonces llegaban ellos, se iba Cristina, consolidaban el poder. ¿Y qué iba a ocurrir entonces? Se iba a recrear la confianza. La lluvia famosa de inversiones. Entonces iban a llegar una lluvia de inversiones. Cuando llegara la lluvia de inversiones, ¿te imaginás? Ibas a tener superávit fiscal, porque ibas a recaudar, no ibas a tener problemas en términos de dólares, te iban a sobrar los dólares. Acordate que decían, el problema con los dólares, van a sobrar los dólares. Entonces el crecimiento de la economía iba a ser majestuoso, la modernización de todo el aparato productivo iba a ser excelente, y lógicamente nadie iba a discutir la reelección de Macri, porque si tan bien le iba a la Argentina, que la pobreza iba a disminuir sustancialmente, que se iban a crear cientos de miles de empleos de calidad, bien remunerados, ¿te imaginás? Nadie sacaba ese gobierno. Pero la realidad es que los dólares no vinieron, los dólares se fueron y nos dejaron la deuda. Eso es. Entonces, frente a esa realidad y frente a ese fracaso, donde el fracaso es integral, bueno, estamos ahora observando cuál va a ser la reflexión del radicalismo. Que lo primero que tendría que hacer es un diagnóstico sobre la situación del país y la evaluación de la gestión del gobierno. Lo segundo que tendría que hacer es cuál ha sido el papel del radicalismo en esa alianza llamada Cambiemos, hegemonizada absolutamente por el PRO. Y el tercer elemento que tendría que resolver es qué hacer frente a lo que se avecina, que son las elecciones que van a ser el 27 de octubre de este año las generales, que el 11 de agosto van a ser las PASO, y que el 12 de junio y el 22 de junio se van a presentar respectivamente las alianzas y las candidaturas. Veremos si la convención radical está a la altura de sus fundadores, Alem, Hipólito Yrigoyen, prohombres de la Argentina. Y bueno, y nosotros seguiremos bregando porque haya un tercer espacio, porque como creo yo, bien dijo Jorge Rulli, esto de que al supuesto peronismo lo esté liderando un supuesto hombre como Alberto Fernández, realmente son las paradojas de la República Argentina. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es donde vivimos, es donde tenemos que desarrollar nuestra actividad y es el marco en el cual nosotros le estamos relatando para justamente aportar un granito de arena en la dirección de un proyecto nacional que en estos momentos brilla por su ausencia, pero que tiene en las reflexiones de hombres como Jorge Rulli un aporte sustancial que hacer
para el devenir de todos los argentinos. Hoy se nos está terminando el programa, Daniel. Nos está terminando la brújula. Ya habrá otros. Mañana a las 12 vamos a volver a encontrarnos ya con la información que se va a producir durante esta tarde y mañana a la mañana. Y nos va a continuar nada menos que Amaneceres Turismo con Martín Gutiérrez, al que le deseamos que tenga un excelente programa. Por ahora nos estamos yendo, nos despedimos hasta mañana y nos volvemos a encontrar con más La Brújula en Radio La Luna AM 1140. Chau, hasta mañana. Chau.